Yo no sé qué promesa te ha dado el Señor. Yo no sé qué estás haciendo para trabajar para que esa promesa sea tu victoria. Y tenemos una palabra. Tenemos que creerle a la palabra de Dios que tiene poder. No a la palabra del mundo que es engaño, que es traición. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice la Biblia, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted trajo su Biblia, también leamos juntos. Dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, escuchen bien, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día que es domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Dejémoslo ahí. Es palabra de Dios, fiel y verdadera, digna de ser escuchada. Miren que dice la palabra que el apóstol Juan tenía una edad muy avanzada, y él hacía muchos años que Jesús había ascendido a los cielos. Pero él, a pesar de que era anciano, estaba persistiendo, estaba preso, porque había sido enviado, había sido confinado a la isla de Patmos, porque el cristianismo en todo Oriente estaba siendo perseguido y con violencia. Y hoy nosotros los cristianos somos perseguidos y con violencia. Pero yo digo, Cristo es mi victoria, porque no importa dónde estemos ni la situación que vivamos, Cristo es nuestra victoria. Porque vemos que cuando estaba en los tiempos del apóstol, del apóstol Juan, la iglesia estaba perseguida con violencia, y hoy el mundo persigue a la iglesia con violencia. Y muchos creyentes y apóstoles habían muerto por causa del evangelio. Acuérdense que los apóstoles fueron muertos con unas muertes terribles. A unos los quemaron vivos, a otros los partieron por la mitad, y muchas cosas terribles, sufrimientos terribles vivieron. Lo que nosotros vivimos no es nada comparado con lo que vivieron nuestros primeros apóstoles, los que estuvieron con Cristo. Así es que quizás varios perdieron la esperanza y pensaron que no era suficiente seguir caminando con Cristo. Veían la promesa de su regreso muy lejana y su fe se estaba debilitando. Por eso nosotros, los pastores y ministros, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, debemos predicarle a la iglesia acerca del arrebatamiento, acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de morir a mí mismo, acerca de la fe, acerca de muchas cosas. Eso hay que enseñarlo, y aquí se ha predicado mucho. Pero le doy gracias a Dios, porque en medio de que tú estés pensando que la segunda venida de Cristo es incierta, eso es real, porque la Biblia lo dice. Y hay que seguir predicando acerca de la venida de Cristo. Esto nadie lo puede olvidar, porque como cristianos debemos anhelar que Cristo venga. Y estamos viendo las señales que se están cumpliendo, y la gente todavía no está viendo ni está creyendo, porque aún viendo los milagros, las sanidades, los portentos, las maravillas, Dios resucitando muertos, Dios dando vista a los ciegos, Dios arreglando los pies de los cojos, Dios abriendo los oídos de los sordos, Dios está con nosotros, porque Cristo es nuestra victoria, y le damos las gracias a Él.
Pero el apóstol Juan nos da un lindo ejemplo y grandioso de perseverancia al encontrar él solo en la isla de Patmos, pero en la presencia del Señor. Porque él dice que estaba en el Espíritu. Estaba en la presencia del Señor, pues se hallaba orando fervientemente a pesar de las circunstancias. Cuando Jesús se le presenta, no como el humilde carpintero, sino como Dios victorioso en toda su gloria, y le dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Esto quiere decir, en otras palabras, yo soy todo. Yo soy tu todo. Yo soy tu todo, iglesia, porque yo soy tu victoria. Yo soy tu victoria. Juan, María, Pedro, como te llames, Cristo es nuestra victoria. Y le muestra el futuro para su iglesia, dándole la revelación del futuro. Porque es que cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos en oración, el Señor está dando revelación. Cuando estamos leyendo la palabra, hay discernimiento de espíritu y hay todo lo que tú quieres ver. Lee la palabra y pídele al Señor que te muestre y que te dé la palabra correcta de la situación que tú estás viviendo. Entonces, cuando abres la Biblia, Dios te da la palabra correcta para el momento que estamos viviendo, para que no se nos olvide que somos victoriosos en Cristo y que Él es nuestra victoria. Y es que en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo o estamos atravesando, el Señor Jesucristo es suficiente para que sigamos caminando cada día, porque Él es la esperanza que vive para siempre, porque Él no ha muerto, Él está vivo, y Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, porque Él venció la muerte y triunfó en la cruz, dándonos una victoria eterna y perfecta para que estemos seguros en Él. No hay otra confianza, no hay otra seguridad, no hay nada que nos haga vivir tranquilo y confiado. Es que estemos seguros que el que va delante de nosotros es más poderoso que el engañador que está allá afuera. Cristo Jesús es más poderoso porque Él es Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que está contigo y conmigo. Si tú lo crees y lo proclamas, somos más que vencedores cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué tememos? Si ya Jesús venció todas las cosas, venció la tentación, venció los principados y las potestades, venció las enfermedades, venció la pobreza del mundo y la llevó cautiva hasta la muerte, porque Él fue obediente al mandato divino de Cristo, de Dios su Padre. Él soportó toda la injusticia humana para darnos vida eterna. Y hoy vivimos muchas injusticias que nos sacan lágrimas de dolor, porque son injusticias. Pero yo le decía a mi Señor: Padre, aquí tengo, ya vamos a cumplir o cumplimos 19 años de estar aquí. Nunca un vecino me puede decir: usted, pastora, hizo esto, usted peleó con este vecino, con aquel. Porque sí nos persiguen, pero yo tengo mi victoria. Yo confío en mi victoria, que se llama Cristo. Y aunque me duela y me saque dolor, me saque lágrimas de sufrimiento, yo tengo un ejemplo, que es el apóstol Juan, que siendo anciano confiaba en la victoria que Cristo había prometido. Y esa es la victoria para ti. Esa es la victoria para mí. Seguridad y confianza de que no estamos solos, porque ya Cristo venció todas las cosas. Él venció por nosotros y soportó toda la injusticia humana para darnos vida y vida en abundancia. Si ya somos vencedores, entonces ¿quién
te puede quitar la victoria si ya el Cristo de la gloria te la entregó? Si ya el Señor te dio la victoria, ¿quién te la va a quitar? Nadie me la arrebata. Nadie me la va a quitar. Porque veamos personajes victoriosos en Cristo que habla la Biblia y lo hemos predicado mucho hasta el cansancio. Hombres y mujeres que soportaron, hombres y mujeres que vivieron pruebas terribles, dificultades dolorosas, pero confiaron en la victoria que venía del que le prometió. Iglesia, tú no estás sola. Iglesia, yo estoy contigo, dice el Señor. Yo soy tu Dios. Yo te ayudo. El Señor nos ha dado la promesa. Nunca estarás solo, porque yo voy contigo hasta el final de los tiempos, dice la palabra. Así es que en el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 6 y 7, dice la Biblia: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Miren qué palabra poderosa. Miren qué palabra tan portentosa. Con 300 hombres Dios le dio la victoria a Gedeón sobre un ejército sorprendente, más numeroso que el ejército de Israel. Usted tiene que leer esta historia en el libro de los Jueces, capítulo 7, léala toda, lea todo el capítulo y empápese bien por dónde era la pelea y cómo era la situación que ese hombre Gedeón pudo salvar a su pueblo. Con solo 300 hombres, cuando aquellos eran millares, multitudes. Porque los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar a multitud. Miren, y con 300 hombres. Estos guerreros luchaban para Dios, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová, por la espada de Jehová. Y Gedeón se mantuvieron firmes. Y hoy, con la espada de Jehová, que es la palabra, tú y yo tenemos la victoria. Hoy tenemos la victoria. No es por multitud de guerreros que se gana una batalla o por la gran fuerza que se tenga, sino por la estrategia dada por el Señor a través del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu te hable, deja que el Espíritu te guíe, deja que el Espíritu te diga qué hacer. No hagas nada con tu propia fuerza. Deja que el Espíritu Santo nos guíe y tendremos victoria. Tendremos la victoria en el nombre del Señor. Usemos las herramientas, dones y talentos que Dios dispone para enfrentar las situaciones de la vida, y como nos mantengamos confiados en Él, determinará tu victoria. Determinará mi victoria. La mejor estrategia para que todo nos salga bien es confiar en Dios y obedecerle. Manteniéndonos firmes, siendo justos, irreprensibles, íntegros y correctos. Pero al final de todo este discurso, ¿qué es lo que demanda Dios? Obediencia, iglesia. Examina tu corazón, que yo examino el mío. ¿Será que yo estoy siendo obediente a las estrategias que el Espíritu Santo me está dando? Cuando tengo las mejores armas, no hay que coger un machete. Acuérdate que un día nosotros llegamos aquí
Y en este lugar donde estamos aquí no había templo, era puro monte. Y ahí era una cerquita de palo, de estaquitas. Y nos fuimos ese domingo con mucha gente para la iglesia donde yo llevaba a los hermanos. Cuando regresamos, estaba el brujo con la bolsa negra iba a echar a dañar la tierra de este lugar. Y yo dije, papi, cuando me bajé del carro y dije, papi, tráigame el machete porque ya le bajo la cabeza a ese hombre. Y mi padre me dijo, no necesitas machete, tú tienes el mejor machete, así es que abre tu boca y haz lo que tengas que hacer. Y le doy gracias a mi padre, porque no maté a nadie, sino que usé lo que Dios me había entregado, la autoridad. Y ese brujo se echó la misma porquería encima y en la tierra no cayó nada. Ya la otra semana el brujo lo encontraron muerto en su choza. Yo no lo maté, yo no hice nada, pero confiamos en el Dios de la salvación, en el Dios que nos ha prometido la victoria, pero todo en obediencia al Señor. Y dice la palabra en Jueces 4, capítulo 2, Jueces capítulo 4, versículo 2 al 4. Jueces, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Azoret Goín. Y entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y ella envió, sí, bendito sea Dios, gracias Señor. Entonces vemos que esta mujer llamada Débora, y lo destaca la palabra en el libro de Jueces, capítulo 4, fue una mujer usada para hablarle a ese hombre llamado Barak. Pero cuando todo iba bien, se olvidaban con demasiada facilidad de su Dios y seguían sus propios caminos. Pero cuando las cosas se ponían duras, corrían a buscar a Dios en busca de la liberación y del alivio. ¿Será que la iglesia, cuando está bien, no le dice al Señor ni gracias? Pero cuando estamos siendo ahorcados, entonces sí se acuerdan de que hay un Dios de poder. ¿Será esta la situación de esta iglesia? ¿Será esto lo que estamos viviendo, iglesia? Porque esto sigue igual que como dice la Biblia, esto sigue así, sigue siendo igual a los días de la profetisa Débora. Con cuánta facilidad vamos por nuestra cuenta, pensando que podemos manejarlo todo estupendamente bien, hasta que nos encontramos con algo demasiado difícil. Es entonces cuando vamos a Dios en busca de auxilio. Solo entonces corremos hacia Él buscando ayuda. Y ahí sí le decimos, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, socórreme. Señor, bendíceme. Señor, guárdame. Y ¿hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? Somos torpes. La oveja que simboliza en la iglesia, en la Biblia tomada como símbolo de la iglesia, es torpe.
Por eso el Señor tiene su cayado para echarla, para que no se desvíe del camino. Pero te estamos predicando, te estamos enseñando. ¿Y dónde está la obediencia? ¿Dónde está la obediencia para que tengamos en Cristo la victoria? Porque Jehová, por medio de la profetisa Débora, había dado una palabra de victoria sobre Sisara, a Barak, comandante del ejército, y por lo tanto tenía que realizarse y cumplirse sin falta. Yo no sé qué promesa te ha dado el Señor. Yo no sé qué estás haciendo para trabajar para que esa promesa sea tu victoria. No lo sé, iglesia. No sé cómo estás caminando. Porque si tenemos una palabra, tenemos que creerle a la palabra de Dios que tiene poder. No a la palabra del mundo, que es engaño, que es mentira, que es traición, que es calumnia, que es persecución. Si tú quieres que tu victoria se cumpla sin falta, trabajemos en obediencia a Dios. Y el cumplimiento de la profecía impondría una prueba a la mujer que tuviera este privilegio. Ella tendría que ser lo suficientemente valiente como para actuar contra un guerrero. Y no cualquier guerrero, un gran guerrero. Y también tener un aprecio profundo de lo que consideraba correcto, por muy inverosímil y difícil que pudiera ser la situación. La mujer que con buen éxito se enfrentó a la prueba y cumplió la profecía no fue una israelita, fue Jael, la esposa de Eber el Quinita. Y sus hijos fueron a la línea de Cristo al ser hijos de Eber. Búscalo en la Biblia, quién era Eber, de la línea, de la genealogía de nuestro Cristo. Está en el libro de Jueces. Cobra valor cuando me faltan las fuerzas. Cobremos valor, iglesia, porque si nos cansamos, si nos debilitamos, pero cuando nos falten las fuerzas, sabiendo que nuestro Dios las renueva del mismo modo que las del águila. Tener coraje y valentía del mundo para enfrentarse a lo que sea, si mi Dios me lo pide, pues de cierto me dará la victoria. Y yo paro aquí. Miren, yo fui el jueves a Charanga. No fui por la campaña que ya teníamos allá establecida. Fui porque hice el jueves anterior a los muchachos, le prometí a los jóvenes que iba a estar con ellos para dar una clase del discipulado, que es la clase de las sectas. Entonces le dije, si lo hago por el mismo me van a entender mucho por los cuadritos que ustedes que ya han visto esa clase, los que han dado discipulado saben que es muchos cuadritos, ¿verdad? ¿Quién fundó? ¿Qué palabras repele lo que dicen estas sectas? Entonces fui por eso, para venirme enseguida. Yo dije, así sea a las 10 de la noche, me atravieso el río y me vengo. No era lo que yo había dispuesto, sino lo que Dios quería. Y me fui, cuando me bajé del Johnson y pisé la tierra, me entró una debilidad, que no podía mover las piernas. Y yo no me quedé ahí estática, porque era que no podía mover las piernas para caminar. El río se está desboronando y llevándose más y más la tierra de la orilla, y ya está más allá. Y yo iba despacito, así moviendo las piernas, no podía. Y yo dije, no me quedo aquí, Señor, tú no me trajiste para avergonzarme aquí en este puerto donde hay tanta gente. Yo tengo que moverme porque no son mis fuerzas. Y estoy debilitada en esto que estoy sintiendo. Y las lágrimas se me salieron. Y le dije, Señor, yo vine porque tú me has traído. Y que se cumpla el propósito por el cual tú me estás trayendo aquí. Y empecé a soltar más el paso. Y pude caminar. E irme, los hermanos ayudaron y me llevaron todo. Y pude irme para el templo, pero no caminaba rápido, iba despacio. Pero una debilidad que sentía que me desmayaba.
Llegué, dije, ahorita saludo y me metí al cuarto a orar. ¿Sabe qué hizo Dios allá? En medio de la campaña, un espíritu de muerte entró en una hermana que se llama Edith. Y la señora iba cayendo así, hacía todo. Y cuando vino la hermana Chachi, que ustedes la conocen, ella corrió junto con el hermano Wilberto y la agarraron y la pusieron en una silla. La señora se muere. Eso no lo ven en los videos, porque eso no lo mostramos. Para evidencia de Dios y para gloria de Dios que nos da la victoria. Y yo estaba aquí como escudo del pastor. Y volteo y veo la situación y corro. Pongo las manos y la señora estaba helada como un tímpano de hielo. Y empiezo a orar. Y me acordé que un día Dios me usó en la casa de la hermana Cecilia para resucitar un muerto y luego me usó por allá en otro lado. Yo me acordé de eso y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y me acordé, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y oré por la señora. Y cuando ella abre los ojos, y pasó mucho tiempo que yo estaba orando, y ella abre los ojos riéndose. Y el calor corporal volvió a su cuerpo. El Señor me dijo, volvió a la vida. Porque era un propósito que vinieras a este lugar para que vieran mi poder en este tiempo. Así es que la victoria viene de Dios. Y pudimos hacer una campaña de victoria. Y ayer vengo y mi corazón se entristece por cosas que no hacemos nosotros, pero que el enemigo, como leímos, la mentira de la serpiente, quiere tirarnos lodo. Pero ya tengo mi victoria, porque yo soy obediente a Dios. Que aunque no entienda, que aunque no comprenda, voy. Y cuando tengo temor, es como que me empuja el Señor, lánzate, no tengas temor, que yo estoy contigo. Así es que es tiempo de tu victoria, iglesia. Es tiempo de tu victoria, no lo dudes. Créele a Dios y Él te dará la victoria. Porque durante la Pascua los israelitas, no me volé, bendito sea Dios. Vamos por esta mujer Gael. Porque en aquellos días no era lo acostumbrado el que un hombre entrara en la tienda de campaña de una mujer casada. Pero cuando Jael, la esposa de Eber, mostró que estaba dispuesta a recibir a Sisara, él no vaciló en aprovechar el refugio que se le ofrecía allí. Cansado debido a la experiencia que le acababa de suceder, se acostó y Jael lo cubrió con una manta. Usted ha oído que hemos predicado esta palabra aquí. Él pidió agua para beber, ella le suministró leche. Debido a la hospitalidad de Jael, Sisara tiene que haberse sentido seguro y pronto quedó profundamente dormido. Así este comandante militar se había colocado a merced de Jael. Jael aprovechó y se puso del lado de los israelitas como persona que vivía en tiendas fabricadas en el suelo. Como persona que vivía en tiendas, estaba acostumbrada a hundir estacas en tienda en el suelo con un martillo. Por esa razón, con una estaca de tienda en una mano y con un martillo en la otra, Jael se acercó a Sisara, quien dormía profundamente de lado, y seleccionando la parte más débil del cráneo de Sisara, estacó, colocó, le dio, le metió, como usted quiera llamarlo, la estaca en el lugar apropiado y se la hundió en las sienes. Y eso es lo que tenemos que hacer con el enemigo. Nosotros no somos causa de burla ni de críticas de nadie. Nosotros somos hijos de Dios, que en obediencia caminamos, en obediencia servimos, lloramos sí, sufrimos sí, pero de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor.
porque ya Él nos ha dado las estrategias. Más tarde, cuando Barak se presentó en el escenario de los acontecimientos, Jael le mostró lo que había hecho allí. Delante de él yacía Sisara, muerto con la estaca a través de las sienes. Jael, muy valiente, había participado en el cumplimiento de la palabra que Jehová había dado por medio de Débora, y había sido el instrumento de victoria usado por Dios para con su pueblo. Esta preciosa historia recogida de las Santas Escrituras puede parecer dura, pero a mí como mujer de Dios me habla muchas cosas que deseo dejar en estos tiempos como reflexión para todas las iglesias. Para la iglesia de Dios, Jehová es Jesucristo, mi pastor. Un primer lugar, obediencia. Obedece a mi Señor, por muy difícil e inverosímil que parezcan las cosas, no menospreciar nunca a nadie. Jael no era israelita, pero Dios la eligió a ella. Dios, para semejante hazaña, la dotó de valor. Y sus hijos fueron en esta línea que yo dije ahorita, en la línea de los hijos de Eber, descendientes de la línea de nuestro Cristo. Cristo es nuestra victoria, iglesia. Cristo es nuestra victoria. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 21 y 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomando un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes o de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Yo también, porque la he leído mucho. Así es que, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Nuestra casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu hogar tiene la sangre de Cristo para que el enemigo no entre, para que el enemigo no entre a herir. Porque la Biblia dice en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto bajo el poder de Faraón. Y esto hoy en día nos representa a la humanidad esclavizada al pecado y bajo el dominio de Satanás. Porque la gente se cree las mentiras, pero las verdades de Dios no. Y así como Moisés fue levantado como el líder que liberó a Israel, Jesús es el Salvador que nos libera del pecado, haciéndonos verdaderamente libres. Él es nuestra victoria, iglesia. Durante la Pascua, los israelitas, por mandato de Dios, sacrificaron un cordero para protegerse de la última plaga. Y podemos ver en el Nuevo Testamento que el cumplimiento de Jesús, que el cumplimiento es Jesús, que es el Cordero de Dios, cuyo sacrificio nos salvó del pecado y de la mentira de la humanidad. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, dejando Egipto atrás, y comenzó su camino hacia la libertad, nos está mostrando este tipo o figura del bautismo, pero del bautismo venidero en Cristo. Pues nosotros al creer en Jesús somos sumergidos en Él y pasamos de la esclavitud del pecado a una nueva vida en Cristo, a vivir nuestra victoria que conduce a la vida eterna. Porque no hago el bien, dice el apóstol Pablo. En Romanos 7, 19 y 21 dice la Biblia: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre de Dios. Si quieres hacer el bien, pero no puedes, necesitamos saber que en Cristo sí podemos. Pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la Biblia. ¿Quién me liberará de esta tendencia a no hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero? ¿Cómo obtener la victoria sobre mí mismo? Pues aprendamos a morir a nuestro propio yo. Aprendamos a morir a nuestro yo interior. La respuesta es Cristo mismo, viviendo en mí por medio de su Espíritu, ya que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, y viviremos. Porque entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Iglesia que estás en esta mañana aquí, ¿qué harás al respecto ahora que la palabra de Dios te recuerda que Cristo mora en ti? ¿Qué harás, iglesia? El Señor nos está recordando en esta palabra. Él mora en nosotros. Y podamos entender por fin que solo con Él y en Él tendremos esa victoria para poder cambiar de manera radical nuestra forma de pensar, de ver y de hacer las cosas. Te animo que entiendas que a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros, todo será posible conforme a la voluntad de aquel que nos llamó a vivir en esa libertad que obtuvo Cristo en la cruz. ¿Tú lo crees? Sé obediente y tendremos, porque Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestra victoria, iglesia. Así es que esta palabra que he venido, hoy domingo he traído, que el Señor me ha recordado tantas cosas, tantas vivencias, tantas situaciones. No estamos muertos. Vivimos porque Dios quiere que vivamos, para que sigamos viendo la gloria del Señor, para que sigamos haciendo y sirviendo como testimonio de la grandeza de Dios. Porque es que ustedes son los testigos de mi apostolado. Yo no tengo que decir yo soy esto, yo soy aquello, porque me estaría ufanando. Y la gloria es para Dios, pero el gozo es para nosotros, iglesia. Así es que en esta palabra que hemos compartido, si ha tocado tu vida, tu mente y tu corazón, y hemos dado las citas para que tú busques en los libros de la Biblia y leas todo lo que narra cada pedacito que dice aquí, concluye y lee la historia para que te empapes bien y puedas discernir mejor. Por lo que hoy haya quedado faltando, el Espíritu te lo añadirá cuando leas la Biblia. Que esto está escrito en la Biblia. Y no dejaré ni me cansaré de proclamar que Cristo es mi victoria. Porque les digo, el primer día de campaña en Charanga, lleno, muchas sanidades, muchos liberados. Pero el día de ayer, el día viernes, yo le oraba en el ayuno que teníamos allá y les dije, la gloria postrera, que fue la de ayer, será mayor que la de hoy primera. Y eso fue una oración contestada, porque eso era lleno. Y así hubo muchos milagros, sanidades y portentos. Un señor que no caminaba, eso sí lo puse en los videos, Dios lo levantó a caminar.
y muchos milagros. Sígame en la página, porque hoy soy Valentina, ¿dónde está? Creadora de contenido, para gloria de Dios, no para gloria de hombre. Y esto lo estoy haciendo con un propósito, solo con un propósito, no para gloria mía, para gloria de Dios, porque lo único que hago es predicar la palabra. Pero si tú no me sigues, este propósito por el cual estoy haciendo esto no se va a cumplir, porque es que la palabra de Dios debe ser predicada en todo pueblo y nación, a tiempo y fuera de tiempo.